Vamos a intentar hacer un poco de introducción antes de la clase sobre el remanente bíblico que hemos estado viendo y seguimos viendo, y ahora ya hemos entrado a hablar de grupos disidentes específicos. Hasta ahora hemos visto un poco la historia del cristianismo en sus inicios, hasta la Edad Media, porque va a ser un poco donde se van a formar los complejos, los puntos más difíciles en la historia del cristianismo. Y era ahí donde queríamos que quedara claro, por eso nos hemos entretenido bastante, aunque ya no voy a hablar del imperio carolingio y del crecimiento del Islam y todo esto, no vamos a verlo también por la falta de tiempo, pero sí que vamos a estar trabajando con ya grupos disidentes específicos, para entender un poco dónde estamos hoy y por qué somos lo que somos, cuál es nuestra herencia espiritual. Hoy quiero hablar al principio de la clase de algo que he estado mencionando y que necesitamos recordar bastante. Los montanistas y los donatistas son dos grupos que en algunos libros llaman como parte del remanente bíblico. Ahora, hablando de los montanistas, la semana pasada, luego haremos un pequeño resumen, veíamos como había cosas de los montanistas que ellos creían que nosotros no creemos. Que dices, wow, ¿cómo es que creían esto los montanistas? Dijimos de ellos que eran como los antiguos pentecostales de nuestros días, ¿verdad? Ellos empezaron a hablar de la vida en el Espíritu y de profecías y de la inminente venida del Señor y de revelaciones extrabíblicas. Y nosotros no creemos esas cosas y no las creemos porque la Biblia enseña que no son ciertas. Pero debemos marcar una cosa importante. Había un punto en que sí, los montanistas tenían razón. Y ese punto, como estuvimos viendo, es el hecho que la iglesia ya empezaba a corromperse. Y también que el liderazgo de la iglesia estaba tomando lugares que no le correspondían, de señorío sobre la grey, como bien conocéis. Y también los montanistas estaban viendo que cada vez más Roma, en las iglesias de Roma, estaba tomando fuerza como si fuera ella la que tenía que gobernar las demás iglesias locales. Así que los montanistas levantaron su voz para confrontar esos errores que estaban aconteciendo. En ese aspecto y solamente en ese aspecto, podemos decir que ellos forman parte de los remanentes bíblicos. Lo he dicho a lo largo del estudio, pero lo volveré a repetir. Hablar de los remanentes bíblicos y de los grupos disidentes no quiere decir que estemos de acuerdo al 100% con cada uno de esos grupos. Pero quiere decir que vemos que ellos aportaban algo que la corriente del cristianismo nominal había dejado atrás, o había caído en el error, y por lo tanto alzaban la voz para defender lo que era la verdad. Esto en cuanto a los montanistas, lo mismo veremos en cuanto a los donatistas. Pero estudiar tanto estos dos grupos como los que vendrán más adelante, los petrobrusianos, los paulicianos, los cátaros, los albigenses, los hugonotes, al estudiar todos estos grupos, los anabaptistas, los bautistas más tarde, vamos a darnos cuenta cómo la información, dependiendo de dónde viene, puede ir hacia un lado o hacia otro lado. Y por lo tanto, hoy quería hablar de la complejidad del estudio para que entendamos algunos pilares en cuanto a por qué decimos lo que decimos y cómo hemos llegado a las conclusiones que hemos llegado. Lo primero es decir que las presuposiciones doctrinales van a determinar si nosotros creemos que un grupo es herético o verdadero. Nosotros creemos que el Papa de Roma no es nuestro Papa. ¿Verdad que no? Vamos a ponerlo de esta manera. Creemos que no es el obispo de la iglesia, ni es el que tomó el lugar de Pedro, ni es el vicarius filii Dei. Por lo tanto, cada vez que nosotros hablamos sobre la historia del papado, o hablamos sobre los papas, o hablamos sobre los problemas históricos con el papado, nuestra presuposición doctrinal, queramos o no, va a aparecer en nuestra apreciación de la historia. Por lo tanto, confesar nuestra posición doctrinal
ayudará al que nos escuche o al lector de nuestros libros a entender claramente cuál es nuestra posición, dónde estamos. El problema es que muchas veces encontramos libros que no hablan de la presuposición que ellos tienen, de sus posturas doctrinales. Así que vas leyendo el libro y de repente vas encontrando cosas que dices, uy, esta gente es protestante, uy, esta gente es católica, uy, esta gente es lo que sea, porque has tenido que filtrar la información. Un ejemplo que menciono aquí es la Iglesia Universal versus la Iglesia local. Según cuál sea tu visión de estas dos doctrinas, vas a identificar grupos del cristianismo histórico como parte del remanente o herejes. Para los católicos solamente hay una iglesia verdadera, una única iglesia. Y además esta iglesia es universal, católica. ¿Lo que quiere decir? Y esa iglesia es gobernada y regida por el Papa de Roma. Y esa iglesia es el único modo de poder ser salvo. Tú no puedes ser salvo fuera de la iglesia. Y tú no puedes recibir los sacramentos, para la Iglesia Católica son 7, para nosotros solamente 2, pero tú no puedes recibir los sacramentos fuera de la iglesia. Así que lo peor que le podía pasar a un católico era que lo excomunicaran, que lo echaran de la iglesia. Y nosotros, por el hecho de ser protestantes, ya estamos excomunicados, porque no aceptamos la autoridad papal. Así que esa presuposición de la Iglesia Universal va a chocar con grupos, como hoy veremos, como los donatistas, que no creían en esa postura, sino que apreciaban la Iglesia local. Y nosotros hoy en día también, aunque creemos en el cuerpo del Señor Jesucristo como un cuerpo místico universal, creemos que la representación de ese cuerpo místico universal es la Iglesia local. Es la iglesia local la que el Señor está utilizando en nuestros días, ahí con sus diferentes grupos de liderazgo y sus diferentes hermanos, y es la iglesia local lo que debemos enfatizar en el Nuevo Testamento. La iglesia universal para nosotros será cuando estemos delante del Señor, toda la iglesia reunida ahí en su presencia. Entonces sí, toda la iglesia estará. Pero ahora lo que vemos son grupos de esa iglesia, grupitos organizados como una iglesia local, que funcionan como un miembro, como un organismo, como hemos estado hablando de los dones. También es necesario que entendamos las presuposiciones históricas. Alguien me dijo hace poco que está tu opinión, mi opinión y la verdad. Ahora, cuando escuché eso dije, no sé exactamente lo que está diciendo aquí ahora. Pero en toda situación, tú tienes un lado y tienes otro lado, las dos caras de la moneda, y esos dos lados forman el todo, a veces. Porque a veces faltan piezas a ese todo. Pero depende a quién leas o a quién escuches, la interpretación de la historia puede ser muy interesante. No voy a ir muy lejos. La Guerra Civil Española. Ahora más que nunca se han publicado muchos libros. Pero tú puedes leer a los autores republicanos y puedes leer a los autores de la Falange y del grupo franquista y vas a tener dos historias de la Guerra Civil Española. Imaginaros cuando hablamos, no de 50 años atrás, sino de 3000 años atrás. El problema y el conflicto de las presuposiciones históricas. Y encontrar en esas presuposiciones la verdad es difícil. Por último, hablar también de las presuposiciones denominacionales. Porque hoy en día tenemos muchas denominaciones, aún dentro del protestantismo. Si bautistas, si de las asambleas de hermanos, si metodistas, si luteranos, y todos están bajo la bandera del protestantismo. Pero no nos damos cuenta que el protestantismo también tuvo un inicio. Ahora vamos a ver algunos esquemas y vamos a hablar de cómo estas presuposiciones que estoy hablando aquí se muestran en la realidad. No ves bien las letritas que hay ahí dentro, pero ves el dibujito, ¿verdad que sí? Un dibujito que más o menos dice que está Jesús y hay una iglesia primitiva, y entonces en esa iglesia primitiva se produce herejías y herejías, y después más herejías.
O sea, tenemos una herejía y otra herejía, aquí tenemos un montón de herejías más pequeñitas por aquí, y aquí continúan las herejías, y de repente más herejías que hacen más herejías. De hecho, la única palabra que pone ahí es herejías modernas, herejías antiguas, herejías en Europa, herejías, todos son herejías. Ahora, este esquema ya muestra que depende de donde tú estés, vas a tener una interpretación de la historia de la Iglesia. Pero vamos a seguir viendo más esquemas. Esto está sacado de una revista de historia de la Iglesia, está en inglés, Church History Overview, historia de la Iglesia, y veis todo un montón de gráficos ahí, realmente no se puede ver bien, no importa, solamente quería que vierais el gráfico en sí, ¿de acuerdo? Es que no quiero ir por cada una de las cositas, pero aquí tenéis desde el año 0 y va subiendo, y aquí tenéis, por ejemplo, aquí pone el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, y por ahí tienes aquí arriba Tomás de Aquinos, y aquí tienes la Reforma Protestante, y de repente de la Reforma Protestante, ¡buah!, sale por aquí otra cosa, y de aquí en el otro lado, si lo veo bien, estos son que no estaban aquí, estaban por aquí, pero que también forman parte de la Iglesia, y ves esto y dices, ¿por dónde empiezo a estudiar todo esto? ¿Ves el conflicto? Ahora, algunos libros cuando hablan de historia de la Iglesia, este es el esquema que presentan, un esquema caótico de grupos caóticos que no tienen ningún tipo de relación entre ellos. Ahora vamos a ver otro esquema. Este es más interesante. Historia del remanente, y entonces dice, punto número 1, ahí arriba, la Iglesia antigua primitiva. Punto número 2, el bloque este grande, dice la Iglesia Católica Romana. Y de esta Iglesia Católica Romana aparece aquí, lo primero que aparece es, cuando la gran división, la Iglesia Ortodoxa. Y después de la Iglesia Católica continúa bajando y aparece aquí los anglicanos. Y de los anglicanos aparecen aquí todos los grupos protestantes. Y después de aquí, incluso antes de los anglicanos, sale otro grupo que están las iglesias reformadas, de la Reforma. Y cuando hay autores que siguen este modelo, este esquema, hay otro esquema, y el esquema dice que la Iglesia Ortodoxa griega es la verdadera Iglesia, que esta Iglesia Ortodoxa griega viene de la Iglesia primitiva, y que es realmente la única Iglesia verdadera, de las cuales han salido otros grupitos dentro de la Iglesia Ortodoxa. Ahora, cuando tú ves a un historiador de esta escuela, estos historiadores no reconocen para nada la historia de la Iglesia Católica o la historia de la Iglesia Protestante. Lo que ellos hacen es hablar que la Iglesia primitiva tiene que ver con la Iglesia Ortodoxa griega, la única Iglesia verdadera. Y entonces encontráis este esquema. ¿Ves la complejidad del estudio? Pero no he terminado. Vamos a ver más. Este es uno que nos suena bastante y que realmente muchos de los libros que conocemos, aún libros protestantes, siguen este esquema. Este esquema, una vez más, no entro en los detalles, pero fijaros en el dibujo porque ya os abre un poco el entendimiento. Dice que hay una sola y única iglesia verdadera. En mi esquema en inglés dice One Holy Apostolic Church, una iglesia santa apostólica. Y es la línea de color marrón oscuro que está aquí. En esta línea de marrón oscuro pasan diferentes cosas, como por ejemplo el inicio de la iglesia, los 7 concilios apostólicos, y de repente ahí, en el año 1500, bueno, perdonadme, antes del 1500, en el 1095, tenemos una pequeña división ahí con las cruzadas. 1095, año 2000, la cruzada albigense que fue realmente la iglesia contra la iglesia católica, apostólica y romana, contra la iglesia albigense situada en el sur de Francia, y ahí en el 1995 hasta el 1291 empezó la gran polémica que después terminó más adelante con el resurgimiento del luteranismo y también de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, y más adelante con los grupos protestantes evangélicos. Pero fijaros en lo que os están diciendo aquí, en esta manera de estudiar. ¿Dónde está la única iglesia santa apostólica? Aquí. Esto es un
uno que se ha salido de sitio, ha salido del camino, se ha perdido, está ya fuera de la única iglesia verdadera. Toda esta gente que está aquí, entre ellos los albigenses, los cátaros, los hugonotes, los luteranos, los calvinistas de Francia, todos esos grupos ya se han apartado y cada vez más. Cuanto más nos alejamos, 1870, 1529, 1600 con los bautistas que fundaron las colonias en Estados Unidos, esos grupos ya están muy lejos de la iglesia verdadera. Por supuesto, no es así como nosotros creemos. Pero así es como muchos libros de historia del cristianismo lo presentan. Este es otro esquema, exactamente la misma idea, pero esta vez desde el punto de vista de los ortodoxos griegos. Los ortodoxos griegos dicen que ellos están en la iglesia santa, que no cambia nunca, que es indivisible, iglesia ortodoxa. ¿Ves aquí la línea? Y de esta iglesia ortodoxa, los católicos sí salieron y formaron la iglesia romana católica. Pero de esa iglesia romana católica hubo otra división, de la cual salieron el protestantismo. Y de esta iglesia católica hubo otra división, de la cual salieron la iglesia anglicana, que realmente es como la iglesia católica, lo que pasa que es en Inglaterra, y tienen al obispo de Canterbury en vez de tener al Papa de Roma, pero es lo mismo, ¿verdad que sí? Fijaros que este esquema, una vez más, se presenta en muchos libros de la historia del cristianismo, desde un punto de vista de la iglesia ortodoxa griega. ¿Complicado el estudio? Bueno, este es más interesante todavía. Este viene a decir, y es una división del pequeño que vimos antes del marrón, que desde la Iglesia Católica Apostólica Santa salieron herejes. Los nestorianos, salieron las iglesias coptas, siriacas, salieron los donatistas, salieron los montanistas, los herejes. De ese grupo ni hablar porque son herejes, pero más adelante saldrá otra división. La gran división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Y ambas se desarrollaron al igual, pero diferentes rumbos. ¿Entendéis esto? O sea que tenemos los grupos herejes y sí, tenemos aquí una iglesia representada por la católica y representada por la ortodoxa, que son iglesia. Esto es más ya ecuménico, ¿verdad? La idea es decir, bueno, somos primos hermanos. Un esquema más y la misma idea, pero aquí hay algo que va a pasar, que es interesante. Vemos la historia del cristianismo en dos facetas. La historia del cristianismo nominal, del cual hablamos aquí de Constantino, del Concilio de Nicea, de las pugnas políticas y sociales, de todo ese cristianismo como movimiento social, económico y político, que a lo largo de los años ha tenido divisiones y subdivisiones, porque esas divisiones y subdivisiones son el resultado de movimientos políticos, sociales y económicos, y de decisiones políticos, sociales y económicos. Por lo tanto, esta historia del cristianismo estudia el cristianismo desde un punto de vista simplemente histórico. Ya está, no hay nada más de ahí. Pero a la vez, hay otro grupo, y esto de aquí os vais a sonreír, porque dice cristianas anabautistas o bautistas, en los cuales enseñan que, aparte de este grupo de cristianismo nominal, hay la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, a través de un linaje de sangre que va directo desde nuestros días hasta el Señor Jesucristo, pasando por Juan el Bautista, y de esta manera, a través de un hilo de grana, llega a nuestros días. Y que la iglesia bautista forma parte de esta herencia indiscutible, indivisible, y que no ha cambiado a lo largo de los años. Ahora, sonreíais, os he dicho que sonreíais. Bueno, hay muchos, sobre todo bautistas, que se llaman landmark en inglés,
o no sería la traducción, landmarquistas, ellos hablan de este hilo de grana. Y fue producto de un librito, lo he dejado ahí en la oficina, es un librito pequeño que habla de este tema. Habla de la realidad que a lo largo de la historia de la iglesia nominal, de todo esto, ha habido un grupo de iglesias que se ha mantenido con 10 a 11 principios verdaderos, de los cuales ya hablé la semana pasada. La centralidad del Señor Jesucristo como único Salvador, la autoridad de la Biblia como en toda materia de fe y práctica, la realidad de la iglesia local, la división entre el gobierno y la iglesia, también la importancia del bautismo, y el bautismo por inmersión. Y de esta manera, si recordáis, para no repetir la información, hasta 10 principios que ya vimos la semana pasada, que diferentes grupos han defendido y creído. Entonces, en base a esto, ellos dicen, nosotros podemos probar nuestra historia, nuestro linaje, hasta Juan el Bautista. Y Jesús también era bautista porque se bautizó con Juan el Bautista. Bueno, siento decepcionaros, pero no es tan fácil como esto. Y de hecho, esta postura, en mi humilde opinión, creo que es totalmente equivocada. Y es totalmente equivocada porque eso querría decir que personas que están por aquí, por ejemplo, Juan Calvino, no sería salvo. O Lutero, no sería salvo. Zwinglio, no sería salvo. ¿Qué hablamos de los hermanos de las asambleas? Como Darwin, ¿verdad que sí? O nuestro querido hermano sobre el liderazgo, Chapman. Como no es bautista, entonces no está en la línea de sucesión de... ¿Verdad que no podemos decir así? Entonces, estos gráficos nos muestran la delicadeza del estudio de historia de la iglesia. Porque dependiendo de las presuposiciones que tengamos, vamos a llegar a unas conclusiones u otras. Y hermanos, es muy fácil que nos engañen. Es muy fácil. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? Entendemos que para poder formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, no el cristianismo nominal, la iglesia de Jesucristo, tú tienes que haber confesado que Jesús es tu único y suficiente Salvador. Tienes que creer en la autoridad de la Biblia. Sí, como única autoridad en toda materia de fe y de práctica. Tienes que creer en los fundamentos de la fe, en la resurrección del Señor Jesucristo, en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Tienes que creer que Jesús volverá a la tierra. Ese es el fundamento. Los detalles cambian, hay variaciones dentro, pero el fundamento es que Jesús va a cumplir la promesa de que Él va a venir. Tienes que creer que hay un cielo y tienes que creer que hay un infierno. Tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que vivir una vida que agrade al Señor de santidad, porque eso también es un fundamento de la fe en el aspecto de, no de obras, sino de gracia. Porque no somos salvos por las obras, sino por la gracia. Y estas doctrinas que, en forma de titular he resumido, encuentras a lo largo de toda la historia de la iglesia del Señor Jesucristo diferentes grupos que han enseñado estas cosas. Y tienes diferentes grupos que se han apartado de esa verdad. Porque el luteranismo de nuestros días no es el luteranismo de Lutero. O el calvinismo de nuestros días, la iglesia calvinista francesa, no es el calvinismo que Calvino enseñó a sus iglesias. Y ahí es donde entra también el conflicto al leer nuestras presuposiciones. Y debemos intentar ser sinceros con nosotros mismos al estudiar la historia de la iglesia. Porque una de las cosas, como veremos, es que se hace necesario discriminar el cristianismo histórico y el cristianismo bíblico. El cristianismo histórico es representado por el catolicismo, el protestantismo, sí, también. Porque ¿cuántos protestantes están dentro de ese mar de religiones, creencias e ideas y sin embargo no son salvos? Son protestantes no salvos.
Que suena raro, pero es que es así. El cristianismo histórico está representado también por el catolicismo, pero por el protestantismo. Sin embargo, el cristianismo bíblico es representado por, y ahí hay algunos nombres, montanistas, novacianos, donatistas, paulicianos, albigenses, cátaros, anabaptistas, arnaldistas, petrobrusianos, enricianos, valdenses, anabaptistas y también los bautistas. Bueno, esto no quiere decir que sea una sucesión de línea roja, como enseñarían los bautistas, sino que cada uno de esos nombres tan raros que hemos mencionado eran hombres, eran mujeres, eran grupos que se daban cuenta como el cristianismo nominal que antes veíamos, esto de aquí, estaba en verdaderos problemas. Los protestantes, Lutero y Calvino, Zwinglio, y los pre-reformadores se dieron cuenta que la base principal del catolicismo apostólico y romano, papista, romanista, estaba en verdaderos problemas. Y quisieron reformar la iglesia para volver a sus inicios. Yo creo que hubieron personas ahí que fueran salvas. Creo que algunos supieron salir y alejarse de Roma. Creo que otros andaban todavía muy cerca de Roma. Pero debemos entender estas presuposiciones, porque cuando leamos los libros de historia, podamos discernir entre la historia de la iglesia y la historia del cristianismo nominal, que nos ayudará en el enfoque de nuestro estudio. En una presentación sobre presentaciones, dijeron que después de una presentación era bueno tomar 2 minutos de descanso. Así que 2 minutos de descanso, ¿alguna pregunta? Dime, Jordi. Bueno, tú sabes, yo me he convertido en una iglesia que era bautista. Súper bautista. Sí. Bueno, ellos no es que, es sobre lo que has dicho, no quiero corregirte ni nada. Ellos no es que piensen que tú no eres salvo si te conviertes en otra denominación, sino que tú tendrías problemas en formar parte de su iglesia si vinieras con otro bautismo diferente al de ellos, aunque fuera por inmersión. Eso es. O sea, no te aceptarían. Deberías de volverte a bautizar para poder formar parte de su membresía. Sí. Es cierto lo que Jordi está diciendo, debemos remarcarlo. Hay 2 grupos, uno que dicen que sí, que no eres salvo a no ser que formes parte de la iglesia bautista, pero hay bautistas que no aceptan el bautismo a no ser que ha sido en una iglesia bautista y por un pastor bautista. Y si no has sido bautizado en ese campo, entonces tienes que volver a ser bautizado. No aceptan el bautismo que fuera de esos. Eso es una buena marca. Sí, más preguntas. Pedro, escúchame, esa iglesia de Derby, que es la iglesia cerrada de Derby, ¿qué opinión tienes al respecto? Que son cerrados, ¿no? Están en Barcelona. Bueno, hay muchos realmente de las asambleas de hermanos. Yo pienso que Darby, y si has leído alguno de sus libros, te animo a que lo hagas. Es un extraordinario hombre de Dios. Los libros que he leído de él me han gustado mucho. No creo como él en todas las posiciones, ¿no? Yo admiro sus escritos, pero hay cosas, especialmente por eso soy bautista, porque en posición de doctrina de gobierno de iglesia, en posición de la representación de la asamblea, en esos aspectos soy más bautista. Pero en el conocimiento de las escrituras me gusta Darby, y seguro Juan debes conocerlo mejor, ¿verdad? Él tiene 5 libros, creo que son al menos, yo tengo un set de 5 libros, que es comentario Pentateuco. Y él tenía tanta humildad que ellos no querían ni poner su nombre, ponían las siglas porque creían que era el carácter de ser humilde, ¿no? En vez de poner su nombre. Así que yo creo que es bueno cuando la cena del Señor cerrada, yo por ejemplo tampoco veo eso. El problema también, y pasa como los bautistas, los hermanos cerrados, al final son tan cerrados que parece que son los únicos que van al cielo. Como decía el chiste ese, ¿no? Que hubo uno que fue al cielo, pasó por al lado de una puerta y Pedro le dijo: no hagas mucho ruido, que aquí están los bautistas y creen que son los únicos. Entonces puede pasar lo mismo con otros grupos, y eso es lo que tenemos que evitar. En nuestra posición histórica, la que nosotros hemos venido enseñando en Castellbisbal desde años, es que primeramente soy cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Que nacido de nuevo. En segundo lugar, utilizábamos el término fundamentalista en el sentido de creer en los fundamentos de la fe cristiana. Y en tercer lugar, por tradición, por herencia o por entendimiento de las Escrituras,
yo me considero bíblico bautista, pero eso no quiere decir que no admire las enseñanzas de un metodista. Y te quedas como John Wesley. Si no habéis leído de John Wesley, leer sus escritos en cuanto a la santificación, en cuanto a la santidad. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que John Wesley dijo, pero John Wesley aportó a la iglesia algo que se estaba perdiendo, que era la vida de santidad. Entonces, no sé si contesta un poco esto a tu idea. Yo no soy de las iglesias cerradas, creo que vosotros tampoco lo sois, de asambleas cerradas. No estaríamos de acuerdo. Creo que en algunos puntos han ido demasiado lejos y forman parte, y conozco a varios hermanos de estos, les voy a llamar los no iglesia, porque no se congregan en ningún sitio, solo en sus casas, y además se pelean con todo el mundo porque piensan que ellos son los que deben tener la cena cerrada. Yo estaba hablando hace poco con un hermano que estaba en este contexto y que piensan que nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, en pecado, por abrir la cena del Señor. Y cuando lees esto, o escuchas esto, dices, bueno, vas demasiado lejos, vas demasiado lejos. Y veremos hoy, esto lo uso de introducción porque veremos hoy lo que pasó con los donatistas en este aspecto. Interesantísimo. Sí, hermana. Qué vergüenza me da, pero no entiendo la expresión de que se abra la cena y se cierra la cena. Sí, los hermanos abiertos, cuando se dice abiertos, quiere decir que permiten que se participe de la cena del Señor. ¿Me ayuda si lo digo mal esto? Aquellos creyentes que han nacido de nuevo son bautizados, pero que a lo mejor no forman parte de esa iglesia, pero que están de visita, están en plena relación con los hermanos, con los demás, no están bajo disciplina de la iglesia, entonces permiten, abren la cena para que todos participen. Eso sería abiertos. Los cerrados solamente dejan a los miembros de esa iglesia, de esa congregación, y a nadie más. No permiten tampoco generalmente a las mujeres que participen, es otra de las características. Nosotros permitimos que las mujeres lean o oren, pero los cerrados no permiten esto, es lo que tengo entendido. Y esa es otra de las características. También una característica de ellos, y esto hace 2 semanas o una semana que he tenido conversación de este tema, es que ellos creen que preparar un mensaje o un sermón es pecado. Tienes que recibir la libertad del Espíritu, así que ellos se ponen de pie, abren las Escrituras y según el Espíritu da, pues ellos van hablando. Cuando termina uno, se levanta otro. No están sentados como nosotros aquí, tienen una mesa, alrededor de la mesa el pan y el vino, se centran todos en círculo y entonces los cultos son de esta manera dirigidos por la libertad del Espíritu, según el Espíritu va dando. Generalmente son personas también que se oponen a cualquier estudio serio de teología o instituto bíblico o seminario, porque creen que esto es de la iglesia general, pero no es de la iglesia de Cristo. Ya digo, estos son puntos muy extremos y generalmente también no tienen en su membresía, o sea, sus líderes son ancianos, pero tienen varios ancianos, lo digo bien esto también, y solamente permiten comunión con ese tipo de iglesia, no tienen comunión con ninguna otra iglesia. No sé si habría algo que añadir, Juan. Bueno, yo puedo decir por experiencia propia, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, el partimiento del pan, solamente podían participar los creyentes de aquella congregación o de otra congregación muy allegada a ellos. Ajá. Prácticamente podemos decir que se haya convertido entre iglesia madre e hija, en este caso, ¿no? Podían participar. Ahora bien, por ejemplo, yo me convertí en una iglesia de asamblea de hermanos cerrados, pero yo ahora, por ejemplo, con todo lo que me aprecian y todo lo demás, yo ahora voy a su iglesia un domingo por la mañana, por poner un ejemplo, y estaré allí, podré estar en el culto, pero a la hora de participar del pan no me dejaré. A pesar de estar tantos años, incluso mis padres con ellos, no te aceptarían. Y el tema, por ejemplo, de lo que son los líderes de la iglesia, no tiene ningún nombre específico, pero sí que ves las cabezas visibles de quién son los que gobiernan o llevan o dirigen la iglesia. Eso sí también se ve. Es que esto, por eso mencionaba ancianos con inseguridad, porque es que no sé seguro si tienen ancianos
o si realmente tampoco tiene ninguna estructura. No hay una estructura, No hay pero sí que se estructura. ven los hermanos con cierta madurez que son los que guían y llevan la iglesia. Se ve. No tienen un nombre específico de ancianos o de pastor, pero sí que se ve. Sí. Que van- Porque en la iglesia de Jesucristo Dios levanta dones. Sí. Es que es así. Pero fijaros que estamos hablando, este punto es interesante, de las asambleas y los extremistas de las asambleas, pero también de los bautistas y de los extremistas de los bautistas. Y ambas cosas son malas. Lo que tenemos que ver es que la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, como hemos dicho, primeramente, creyentes. Si no has nacido de nuevo, no tenemos a Jesucristo, ya puede ser lo que seas, pero no eres salvo. Y en segundo lugar, predicar esos fundamentos de la fe cristiana, esas doctrinas cardinales. Lo demás son lo que nosotros llamamos distintivos. ¿Que son importantes? Sí, en la medida que tú quieras hacerlo importantes, y también sí en tu iglesia local. Porque es normal, imaginaros, yo voy a la iglesia de Juan y empiezo a decir que no hay que tomar la cena del Señor una vez cada semana, tomáis, ¿no? Vosotros también. Sino que hay que tomarla una vez al año. Y dices, ¿por qué? Nosotros somos bautistas, porque creemos en el bautismo por inmersión y también por el gobierno de iglesia que tenemos. Pero tenemos la cena del Señor una vez por semana, porque yo veo que cada vez que participaban los creyentes, o sea, se reunían, participaban de la cena. Y lo abrimos a los hermanos, y las hermanas pueden leer y orar. Estos somos igual que vosotros totalmente. Y eso es lo hermoso de aportar y añadir con un respeto mutuo. Porque hay algunos que dicen que se pierde solemnidad si se hace cada semana, las opiniones de hermanos. Sí. Cuando la misma cena ya tiene solemnidad, no falta que... Totalmente. Por eso es madurez y sabiduría. Vamos a ver rápidamente el montanismo, perdonadme esos 5 minutos de descanso que hemos hecho, más que descanso de preguntas. Hablamos rápidamente del montanismo, nada, 2 minutos, porque quiero recordar, sobre todo para los que no estuvisteis, lo que decíamos sobre el montanismo. Y voy para ello a abrir desde el principio, pero voy rapidísimo, vais a despeinaros de la velocidad que vamos a ir, ya veréis. El remanente en búsqueda de la verdad, el montanismo, el año 156-160, en Frigia, fue Montano el líder que lo instituyó, proclamó la venida inminente de Jesucristo. Jesús venía, wow, qué espíritu de Maranata que tenían, ¿verdad? Qué deseo tan grande de la segunda venida del Señor fuera real. Y se dieron cuenta también que la iglesia nominal estaba abandonando las enseñanzas del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos empezaron a predicar sobre la importancia del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hasta ahí estaban bien. Pero como siempre, después vienen los problemas. Montano empezó a predicar, recién convertido, insistió que él era profeta enviado de Dios, que tenía que preparar el advenimiento de Cristo, insistió en la necesidad del ayuno y la oración y una vida consagrada para que la esposa, la iglesia, estuviera dispuesto para la venida de Cristo. Yo soy el profeta, yo mando, ordeno y se dice lo que yo digo. Empiezan los problemas. Yo me llamé antiguos pentecostales. No he visto esta terminología, pero creo que las enseñanzas que ellos tenían se parecen mucho a las enseñanzas que las iglesias pentecostales del movimiento de santidad empezaron a enseñar. Entonces ellos incluso profesaban que en ciertas ocasiones estaban bajo el poder y la absoluta influencia del Espíritu Santo, de modo que podían estar en condiciones para ser instrumento para nuevas revelaciones de la iglesia. Cada vez que tú oigas nuevas revelaciones, cada vez que tú veas a alguien que está tan por encima de ti, que tiene más luz que tú, y que, la Biblia es nuestra única autoridad de fe y práctica, no necesitamos nuevas revelaciones. Estás arrancando ya. También salió Priscila y Maximila, que predicaron junto a Montano. Fueron 2 mujeres de carácter. Ellas creían que tenían el Espíritu Santo, y ellos revelaron que el Espíritu Santo estaba diciendo: soy apartado como el lobo de las ovejas. No soy lobo, sino verbo, espíritu y potencia. La realidad es que en la iglesia nominal se estaba dejando las enseñanzas del Espíritu. Era verdad, pero aquí vemos como la verdad se toma y se convierte en error. Bueno, hablamos de Tertuliano, gran teólogo, gran hombre de Dios, un hombre realmente entregado al Señor, gran erudito bíblico, y Tertuliano era montanista. Lo cual nos hace pensar que si Tertuliano era montanista, a lo mejor todo lo que se ha dicho del montanismo no es cierto. ¿Entendéis lo que quiero decir?
tal vez sus acusadores y las malas lenguas dijeron de ellos cosas que no eran ciertas. Yo conozco a Juan, conozco a Francisco, a Kevin, y si yo sé que ellos están en una iglesia o están haciendo algo, yo tengo confianza que ellos tienen suficiente discernimiento para saber que esa iglesia está bien, ¿verdad? Porque yo les conozco a ellos, por lo tanto sé que ellos tendrán discernimiento de la iglesia donde van. Si conocemos a Tertuliano, creemos que Tertuliano tenía suficiente conocimiento bíblico y discernimiento espiritual para no haberse juntado con herejes. Entonces, ¿por qué Tertuliano era montanista? ¿Por qué era él uno de los principales montanistas? Bueno, creemos que a lo mejor lo que se ha dicho de los montanistas no era tan cierto. De hecho, mencionábamos a un escritor que defendía su postura, diciendo, y se llama Hodge, el historiador, las iglesias debían tanto a él como a Irineo por el dominio de la teoría fundamental, que la doctrina cristiana debía determinarse por la tradición apostólica. Lejos de ser hereje, era el campeón de la iglesia contra la herejía. Lejos de ser enemigo de la catolicidad, era el más grande de sus predicadores que entonces vivía. Si Tertuliano era montanista, tal vez el montanismo no era tan malo. Así que vemos ahí uno de los primeros grupos disidentes que aparece muy reciente, 100 y poco. De hecho, ya los apóstoles habían muerto. Teníamos ya la revelación de la Biblia, el último libro escrito, el libro de Apocalipsis. Teníamos todo ahí. Y los padres de la iglesia, los que tomaron también las iglesias después de la muerte de Pablo, de Juan, de Timoteo, van ahora a tener un lugar preeminente. Y esos hombres van a empezar a ver y a darse cuenta que la iglesia está yendo en mal camino. Varios motivos, ya hablamos de esto en una clase hace tiempo. Las persecuciones. ¡Fua! ¿Cuánto daño hicieron las persecuciones? ¿Pero qué me decís de las conversiones en masa? ¿Cuántos estudios de discipulado tenían que hacer para poder enseñar a todos estos convertidos? Y por supuesto, las herejías que empezaban a salir. Y no solo las herejías, que son falsas enseñanzas de la Biblia, sino también las personalidades. Que no hemos cambiado tanto en 2000 años de historia. Que igual que a nosotros hoy nos gusta tener el primer lugar, y tener la preeminencia, y tener no sé qué, a esos hombres del pasado también les gustaba. Así que empezaban a levantarse ya en estas épocas pequeños hombres y pequeñas pugnas sobre yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Jesús. Porque el hombre no ha cambiado. Y de esta manera el montanismo sale para denunciar un error que había en ese tiempo. Pero vamos ahora, con la ayuda del Señor, a ver el estudio de hoy a los donatistas. ¿Alguna pregunta sobre el montanismo antes de entrar en ellos? Os he dicho que iría muy rápido con los montanistas. La clase ya está en vídeo, vamos a subirla a YouTube. Si no visteis la clase del montanismo, podéis repasarla y de esta manera recordar algunas cosas. Pero vamos a hablar hoy sobre el grupo de los donatistas. Y por supuesto, los donatistas son otro de los grupos disidentes. Vuelvo a decir mi idea original. Decir que es un remanente bíblico quiere decir que aportaron a la historia de la iglesia verdades que nosotros creemos y verdades que eran necesarias porque se estaban dejando atrás. No quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que dijeron. Cuando yo digo que los cátaros forman parte del remanente bíblico, no estoy diciendo que estaba de acuerdo con todo lo que ellos decían. Y no estoy diciendo que ellos tenían toda y la absoluta verdad. No, como ya veremos. Pero sí que estaban fuera de la iglesia nominal, léase católica, apostólica y romana, que sí se había apartado mucho de la verdad. Ahora, antes de entrar en donatistas, os quiero hacer unas preguntas. La primera, ¿debe haber separación del gobierno e iglesia? Yo creo que sí. ¿Seguro? La segunda, ¿deben los miembros de la iglesia ser convertidos? ¿Entendéis la pregunta? O sea, para ser miembro de la iglesia, ¿tienes que ser convertido?
Creemos. La tercera, ¿deben los creyentes tener una pureza de vida? Léase santidad o consagración, ¿no? ¿Debe haber eso? ¿Los creyentes tenemos que predicar para que el creyente tenga una vida santa? Sí. No perfecta, no perfecta, pero santa, por lo menos, ¿no? Apartada del mal. ¿Debe haber en la iglesia un gobierno congregacional? Cuando digo gobierno congregacional se refiere a que no es el Papa, a ponerlo de esta manera, quien gobierna esa iglesia, sino que el cuerpo de creyentes unidos, bajo la guía del Espíritu Santo y en votación, son los que gobiernan la iglesia, escogiendo a sus pastores, ancianos, diáconos, lo que sea. Más o menos. ¿Debe ser el bautismo efectuado por un hombre santo? Ahora, voy a ponerlo de otra manera. Esa palabra santo no me gusta porque es muy perfecta. ¿Debe ser el bautismo efectuado por un hombre... ¿Santo? ¿Santo? No perfecto. Pero santo es. Pero un santo, ¿verdad? Por un santo. Con el término bíblico. O sea, los que hemos creído en el Señor. Pues estás hablando de un líder de la congregación. No, voy a hacer esa diferencia, gracias Kevin. O sea, no un líder tanto de la congregación por un creyente, o sea, un hombre creyente, consagrado. Nosotros, yo sé, en el caso de nuestra iglesia, también creo a lo mejor nosotros, los líderes de la iglesia, ancianos o pastores, hacen el bautismo. Pero la idea de la pregunta era que esos ancianos o pastores, o el creyente que lo haga, que tenga una vida correcta, ¿no? Todos estaríamos de acuerdo con ello, o sea, no va a venir aquí el borrachín de turno y ¡bum! Voy a ponerlo de otra manera. ¿Puede un apóstata bautizar? No, ahí sí que lo tenemos claro. Bueno, poder... ¿De poder? ¿Valdría ese bautismo? Hombre, no te tienes que dejar, ¿no? No te tienes que dejar bautizar por un apóstata. Claro. Es que si no, no estás haciendo nada. Wow. No. Dime, La Kevin. responsabilidad del bautismo es de uno mismo. La responsabilidad del bautismo es de uno mismo. No del que bautiza. No del que bautiza. Uy, ¡Uy! ya no estoy tan de acuerdo con eso. Concilio, ¿No dime. es bajo tu confesión de fe que te bautizan? Sí. De lo que tú crees es un testimonio de... Estás hablando del agua, ¿no? Sí, bautismo por agua, por inmersión. Pero entonces cualquier pastor bautiza y la responsabilidad será solamente al otro, como si el pastor no tuviera ninguna responsabilidad. Y eso lo he vivido yo en una iglesia, ¿entiendes? Ajá. Que luego te salen falsos hermanos a trote moche. Ah, es responsabilidad del otro, pero tú que estás puesto en eminencia, tú no tienes discernimiento para darte cuenta que no se ha convertido al Señor. Entonces ¿para qué estás? ¿Para qué estás? Kevin, dime. A ver, estás preguntando la respuesta como de las preguntas que hago yo de sí y no. Sí, A ver, lo que no. estamos diciendo, si surgiera la ocasión que hubiera una persona que te ha bautizado y se va al mundo y se vuelve un borrachín, no puedo decir mi bautismo no valiera. No, yo decidí obedecer al Señor y bautizarme. No hay ningún bien en el que me bautiza para que yo sea válido el acto que yo hago de obediencia al Señor. O sea, él no es ningún cura, no es ningún papa, no es ningún nada. O sea, él sencillamente es uno que sirve al Señor, que lo esté haciendo de corazón. Que sea creyente, que no sea creyente. Bueno, pero yo estoy obedeciendo al Señor. Ya, pero supongo que lo que quieres preguntar es en el momento de bautismo. O sea, El yo momento de bautismo. he creído en el Señor, ¿no? Y entiendo que me debo bautizar, entonces no voy al primero de la calle y le digo, oye, bautízame. Sino vas a quien te ha enseñado, digo yo, ¿no? Pero si no te bautizas tú solo. Yo pienso que tiene tanta responsabilidad para mí el que bautiza como el que es bautizado, para mí. Y si no, que no se ponga para bautizar. Eso es lo que yo No pienso. importa opiniones. Vale. Bueno, es interesantísimo. Es interesantísimo lo que está pasando en la clase. Pero es que además, y ahora lo confieso, Ahora que unos son artistas y otros no. voy a seguir con las preguntas. Perdonadme ahí y ahora os doy la conclusión, que solo me quedan dos preguntas. ¿Puede un creyente apartado servir la cena del Señor? No tomarla, sino servirla. No. Regla de tres, No. si no debería de participar, no debería de... Yo pienso que no. Yo pienso que no. ¿Quién no? Pedro, mecánicamente puede. Mecánicamente puede. ¿Qué estás diciendo? ¿Le dan permiso para que lo haga?
Permitimos a un creyente apartado, decirle, Disciplina, dices. apartado al mundo o que ha negado la fe, es aún peor. Ha negado la fe Pues no le y pidas. ahora sí. ¿Pero para qué le pedirás? El problema no es del otro, es el problema del que lo pide. Porque estás diciendo que había grupos que no les importaba, ¿no? No, es Que había que está grupos que apartado, decían, ni vale. siquiera va bien, sí. ¿Debe una iglesia estar centralizada, tener una iglesia madre, léase Roma y el Papa? No. Esa es fácil, ¿vale? Esa es fácil. 8 preguntas que hicieron la lucha donatista. Aquí, en medio de nosotros, yo diría que el 99,9% de esta congregación somos donatistas. Donatista. Donatistas. Ah, Y ahora veréis. Ahora, yo sé, hay varias cositas que se han mencionado que a lo mejor podríamos perfilar más, por causa de tiempo no lo haremos. Pero ahora cuando veáis la polémica y la lucha, vais a entender por qué estas preguntas. Y también cuando hemos visto la respuesta que cada uno ha dado, imaginaros una reunión donde hay 800 obispos. La que se armó. Vamos a ver los donatistas como remanente y voy a intentar agilizarlo y hacerlo interesante, pero es que de verdad, leyendo esto dices, wow. Bueno, vamos a por algunos datos. Primeramente hablar que el nombre de donatistas viene, como es lógico, del líder, del fundador, no exactamente, pero sí de la persona, del personaje más popular dentro del movimiento. Era Donato. Era nativo de Numidia, está en el norte de África, pastor de la iglesia de Cartago. No he puesto yo, esto lo estoy sacando de un libro publicado por CLIE sobre diccionario de historia de la iglesia. Y ahí he consultado, ellos utilizan pastor, pero como veremos, la mayoría de libros utilizan la palabra obispo, que es lo mismo, pero con diferente connotación. Otra de las cosas es que fue en el año 305. 305, estamos hablando de antes del concilio de Nicea. Tomad ese dato. Quien durante la persecución de Diocleciano estuvo 6 años en la cárcel. O sea, un hombre que había sufrido en su carne la persecución. Un hombre que había sufrido por amor al Señor. Donato, lo mismo que Noviciano, insistía en la pureza de la iglesia, en la necesidad de que los miembros fueran convertidos en verdad y vivieran una vida pura. Ahora, esto es muy, muy importante. Donato insistía en que los miembros de la iglesia fueran convertidos en verdad y vivieran una vida pura. Adelanto algo para que veáis la pugna. Agustín de Hipona, que fue uno de los que más confrontó el donatismo, creía que dentro de la iglesia había hombres buenos y malos y que ambos tenían que ser miembros de la iglesia. Esto es lo que Agustín de Hipona enseñó en sus escritos. Donato decía, no puede haber miembros de la iglesia local que no hayan nacido de nuevo. Pero había más cosas. Los miembros de las iglesias tenían que ser salvos, se predicaba una vida de santidad. Empezó a enseñar separación. Separación del mundo y la mundanalidad. Estamos hablando del 305. Algo estaba pasando en la iglesia después de las persecuciones que estaba llenando la iglesia de un paganismo incipiente donde no había santidad. Y él dijo, hey, el creyente o el miembro de la iglesia tiene que ser salvo en primer lugar, en segundo lugar, vivir una vida de santidad, separación del mundo y de la mundanalidad. En segundo lugar, el donatismo enseñaba que debía haber una separación de la iglesia y el Estado. Cuando Constantino estaba apoyando a los cristianos, los donatistas estaban diciendo que ellos no tenían nada que ver con el gobierno de Roma. Había una separación entre la iglesia y el Estado. ¿Os suena esto? Sí, ¿verdad? Lo hemos mencionado antes en una de las preguntas. Es lo que nosotros creemos hoy en día. Es lo que los bautistas creen, es lo que los anabaptistas creían, es lo que los hugonotes creían. Pero hay más. Los donatistas creían que los herejes o apóstatas que se convertían debían ser rebautizados.
ellos tenían una separación de hermanos desobedientes, al punto de que si alguien caía en la apostasía, debía ser rebautizado. Ahora, déjame explicar lo que en este momento quiere decir apostasía. Porque la Biblia menciona esta palabra, del griego apostaseos, caer de. Por ejemplo, Pablo dice que no vendrá el hijo de perdición sin que antes venga la apostasía. Ahora, cuando los creyentes de este tiempo utilizan este término, no se refieren a caer en abrazar una falsa doctrina o no sé, creer algo y desmentir lo que antes creías. Los apóstatas en este tiempo eran aquellos que bajo la persecución habían negado su fe para no ser muertos. Estos eran apóstatas. Eran creyentes que bajo la presión de la persecución habían quemado incienso a César. Habían negado su fe. Por eso utilizaban el término apóstata. En el concilio de Nicea, 325, 312 empezando de hecho, hay un montón de obispos, voy a utilizar el término que se utiliza en los libros. Unos no tienen ojos, son tuertos, otros son ciegos, a otros les han arrancado la nariz, a algunos les faltan dedos o brazos, amputaciones de piernas eran normales, o dedos de los pies. Todos esos hombres han sufrido bajo Diocleciano una gran persecución. Entre ellos hay uno, con bastante influencia, se llama Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea está en boca de todos los pastores y obispos y diáconos, porque dicen, ¿cómo este está entero? No ha sufrido persecución. Y las malas lenguas dicen que había apostatado. Y de hecho, estudiando sus libros de historia y su postura en el concilio de Nicea, te das cuenta que este hermano era un poquillo raro, no sabe realmente dónde estaba. Pero la actitud hacia los apóstatas, de personas que han sufrido, se convierte realmente en rechazo. Además, en ese tiempo hay una enseñanza que, como ya veremos, tuvo que ser confrontada, donde se creía que ser perseguido y morir como mártir era ganar puntos en los cielos. O sea, la gente dice, si morías como mártir, tendrás mejor entrada al cielo. ¿Qué hay que hacer entonces? Me presento voluntario, voy a ser mártir. Y esto es lo que empezaron a hacer los creyentes. O sea, empezaron a decir, ¡hey, perseguidme, estoy aquí! Y entonces tuvieron que hacer escritos para demostrar que eso era una actitud errónea. Que era lícito huir si eras perseguido. Era lícito. Pero ¿cómo te sentirías tú delante de alguien que ha apostatado de la fe, que ha salvado su vida, que no le han cortado la nariz, o el dedo, o la oreja, o la lengua, porque ha apostatado, y ahora viene todo feliz a la iglesia, todo entero? ¿Cómo te sentirías? Pues la reacción fue, tú has negado la fe, tú has sido un apóstata, tu bautismo es erróneo porque tan siquiera sabemos si eras salvo o no lo eras. Así que ahora vas a tener que ser rebautizado si realmente eres creyente y te has convertido ahora porque has apostatado. ¿Ves la lógica de esto? Lo mismo pasó con los anabaptistas, que anabaptista quiere decir rebautizar, que enseñaban que el bautismo de la Iglesia Católica no servía, era un bautismo no bíblico, no útil, y por lo tanto tenían que ser bautizados por inmersión. Lo mismo hicieron los donatistas mucho antes. En cuanto a la cena del Señor, no podía ser servida por obispos disolutos, por obispos que también habían apostatado. Ninguna iglesia o obispo tenía autoridad sobre las demás iglesias independientes. O sea, dos factores. La primera, la cena del Señor tenía que ser servida por hombres de carácter, porque era una falta de respeto que un apóstata o un disoluto sirviera la cena del Señor. En segundo lugar, ninguna iglesia o ningún obispo tenía autoridad sobre las demás iglesias independientes. Cada iglesia independiente es gobernada por sus propios líderes. Así que, de esta manera,
empezaron a confrontar lo que estaba pasando en Roma. Que cada vez más el obispo de Roma tenía más importancia que los demás obispos. Había una separación eclesiástica. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta postura? Se extendió el donatismo grandemente. Se extendió de tal modo que el partido donatista en la iglesia, que en el concilio de Cartago, los 176 obispos eran donatistas. Y declararon que tenían más de 400 obispos partidarios de Donato. Estuvieron presentes en este concilio 286 obispos católicos. Y dijeron estos que había 120 ausentes. O sea, que había más donatistas que católicos. Ahora, dos aclaraciones importantes. La primera, el término obispo. El término obispo es el término que usan los libros de historia, tanto católicos como protestantes, para referirse a los líderes de las iglesias locales de aquel tiempo. Como bien sabéis, tanto la palabra obispo como presbútero es un término que habla, y hoy lo traducimos como ancianos de las iglesias. Uno tiene que ver con su carácter espiritual, por eso es anciano, no quiere decir que sea viejito, sino que es maduro espiritualmente. Y otro tiene que ver con su trabajo dentro de la iglesia, el que ve, el que sobrevé, el que está observando. No tiene nada que ver este término con la idea católica actual de obispo, que es uno que está sobre muchas iglesias, el bisbe, como Castellbisbal, el bisbe de Castellbisbal. La idea católica todavía aquí no estaba funcionando. Estamos hablando del año 300 y poco. De hecho, y ahora lo veremos, el hecho de que hubiera tantos obispos no podía ser práctico si fuera como hoy en día. ¿Cuántos obispos hay aquí en Barcelona? Uno. ¿Seguro? Uno. Sobre las iglesias de Barcelona, uno. El obispo de Barcelona. El obispo de Barcelona.